Realmente hacer balance no se diferencia mucho de las autoevaluaciones de los sistemas pedagógico-pragmático fallidos, pero como a nosotros nos ha calado mucho la EGB, tendemos a mirar atrás y aprender para saber que todo ha estado ahí por algo, como en un cuento de Cortázar. Tenemos señalados un extracto, dos de los miembros de Estirpe, así que yo creo que lo mejor es dejar que ellos mismos se presenten si es que necesitaban presentación. Yo soy Marc, cantante de Estirpe, y Javier, batería de Estirpe. Bueno, cuarto disco ya, si no me salen mal los números, me salen bien. Desde el primero, ¿cómo ha ido evolucionando hasta que al final os pongáis a inventar el mundo? pues una historia muy larga, llevamos ya 8 años y bueno, pues mucho trabajo. El primer disco salió en el 98, luego más tarde salió en el 2000 Víctima del mismo sol, en el 2002 Ciencia, y ahora pues Inventarse el mundo. Pues la verdad que una trayectoria muy larga, ¿no? Hemos estado tocando por cualquier rincón del país. Bueno, aquí en Gijón estuvimos en Varsovia, en lo que es una sala, y me parece que antes estuvimos también, ¿no? Sí, la Semana Negra también estuvimos, Semana Negra, y luego bueno, pues por Oviedo, en Pravia, sí, ya conocíamos, ¿no? Por aquí. Sí, nos hemos dejado caer por aquí alguna que otra vez. Y bueno, pues la verdad que nos gusta repetir porque creemos en la idea de que el grupo vaya creciendo poco a poco, en que la gente con el boca a boca vaya haciendo que el grupo sea cada vez más conocido. Y bueno, pues aquí estamos en una sala, digamos, en condiciones, que es Albéniz, que bueno, que ha sido difícil, ¿no?, llegar aquí. Un rollo en un principio quizás más metalero, ahora más rockero. ¿Cómo definiríais con lo difícil que es, porque es muy difícil, lo que hacéis? Pues nosotros básicamente hacemos rock. Ha habido Ciencia, por ejemplo, era mucho más metalero, ¿no? A lo mejor, no sé. Pero este último disco creo que hemos intentado hacer canciones, ¿sabes? Canciones de rock, canciones muy melódicas, canciones que intenten hacer, no sé, reflexionar a la gente, ¿no? Y hacer sentir lo que nosotros sentimos, ¿no? Puede parecer una tontería, pero ¿por qué cosas se pueden cantar? ¿Qué motivación hay en las letras? Hombre, yo creo que cualquier artista en definitiva lo que hace es canalizar lo que ve, lo que siente y hacerlo canción, en nuestro caso que somos un grupo, y mediante esa canción hacer que la gente sienta algo, ¿no? Para nosotros, lo que te decía antes, Marc, intentar que reflexionen sobre algo, denunciar algo también, aunque no somos un grupo, digamos, reivindicativo, ¿no?, como muchas bandas ahí que son muy explícitos. Nos gusta cuidar la forma de contar las cosas y no sé, nos inquietan los temas de cualquier persona que esté un poco al día, ¿no? No sé, temas como América, temas como, no sé, te voy a contar, este disco habla más de sentimientos, ¿no? Pero siempre estamos relacionados mucho con la realidad que pasa en la calle, con la experiencia que vive el grupo, como antes te contábamos, de toda la trayectoria, de la amistad, relaciones personales. No sé, no, son realmente el tema del que hablan las canciones es muy básico, ¿no? Habla de sentimientos. Cosas que afectan, ¿no? Exactamente. Lo importante, creo, de Estirpe es que la manera de contarlo creo que es lo que le caracteriza, ¿no? Que cuidamos mucho la forma de decir las cosas y no nos gusta ser tan obvios ni ser demasiado explícitos para que la gente haga suyas las canciones y que las sientan de verdad. Y es cuando, no sé, ¿no? En mi caso, yo creo que cuando te identificas con una letra es cuando ya es lo máximo, ¿no?, para hacértela sentir. Sí, conseguís, hablando de experiencias concretas, que sean trasladables a las experiencias concretas de otras muchas personas, hacerlo universal. Sí. Eso creo que, no sé, lo máximo que se puede conseguir haciendo música e intentando transmitir lo que has vivido, lo que sientes, lo que piensas, y si una persona la hace suya esa canción, pues bueno, puede llegar hasta lo más profundo, ¿no? Lo vuestro en los directos, quien lo ha visto lo sabe, es casi catárquico. Os montáis unos directos, bueno, no podemos decir la palabra que se nos pasa por la mente por esto del horario, pero muy buenos, vaya. Bueno, nosotros intentamos siempre escenificar lo que la gente no es capaz de ver cuando escucha música, ¿no? Entonces, el concierto te da todas las posibilidades, ¿no?, para hacer y demostrar qué es lo que quieres hacer, qué quieres conseguir, qué quieres transmitir. Y es lo mejor que puede dar un grupo, ¿no? El directo, ahí no hay trampa ni cartón, es simplemente el grupo y bueno, yo creo que
hay que llamar la atención de una manera sin perder el respeto con el público, ni que el público lo pierda con el grupo, ¿no? Pero siempre no ha caracterizado mucho pues romper esquemas, ¿no? En directo, ¿no? A lo mejor yo me estoy encontrando mucha gente que decía, no me imaginaba así en directo, ¿no? Pero realmente somos un grupo que da mucho espectáculo, ¿no? Porque nos gusta y lo sentimos, ¿no? Sí, sí que lo dais. ¿Cuál es la niña de vuestros ojos en ese proyecto, esa canción? Eso que está a punto de salir, pero que siempre se hace un poquito esperar, que tenéis ahí al borde, aparte de estar promocionando el disco, claro. ¿Te refieres así como a alguna meta, ¿no? ¿Algún objetivo así? Sí, algún proyectillo, algo que haya por ahí que os esté pinchando. Pues, no sé, ¿no? Siempre nos ha tirado mucho, una vez que conquistemos, entre comillas, el mercado nacional, ¿no? Todo el territorio español. Siempre nos ha tirado mucho el tema de Sudamérica, intentar abrir campo en Centro Europa. No sé, son cosas que se han tocado a nivel muy underground, pero tenemos los pies muy en la tierra y en principio lo más importante para el grupo es crecer en todas las ciudades, que el grupo sea cada vez más grande en todos los sitios y convencer a la gente en directo, ¿no? Eso un poco, realmente es el objetivo prioritario del grupo. Pues Estirpe, que es un grupo que convence en directo, podemos dar fe tanto el cámara como yo, y para quienes aún no podían dar ese credencial, os dejamos precisamente con un tema de ellos en directo. No es tarde para ser mejor de lo que fui, tal vez por ti. También tú quieras reír o quieras seguir jugando a controlar el cielo. Dejará ya de dormir los sueños, no pienses, siéntelo, derrite el hielo de tu corazón, llámalo miedo, llámalo perdón. No es tarde para ver que el tiempo enfriará nuestra ilusión, nuestra cruz. Pedí algún culpable y ahora siéntelo, derrite el hielo de tu corazón. Llámalo miedo, llámalo perdón. Antes que el frío rencor se haga dueño de tu voluntad, antes que el silencio gane el tiempo, dame una oportunidad. Si volver a equivocarnos, tu perdón podrá salvarnos. Siéntelo, derrite el hielo de tu corazón, llámalo miedo, llámalo perdón, llámalo
pero ya Muchísimas gracias. El primer libro que traigo para recomendar es el último libro de Miguel Moro. Es un libro editado aquí en Asturias, un libro sobre la globalización, crisis y deuda externa, las políticas del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, me apetece recomendarlo porque es un libro hecho desde los movimientos sociales, aparte desde Cambalache, desde un movimiento social de aquí de Asturias, y es un libro, bueno, pues un análisis crítico de la globalización y más en concreto del Fondo Monetario Internacional, ya sabéis, ese organismo financiero que dirige Rodrigo Rato, el ínclito Rodrigo Rato. Y bueno, es un análisis crítico de la globalización, del capitalismo, del neoliberalismo, y a través de, bueno, pues de esta institución que se dedica a apretarle las tuercas a los países empobrecidos, y a través de un mecanismo que es la deuda externa, que este año estamos dentro de una campaña que se llama ¿Quién debe a quién? Contra la deuda externa. Yo creo que es un libro que tiene ahí como la extraña capacidad de mezclar, por un lado, el rigor con estar hecho, yo creo que, bueno, pues para un público amplio. Es decir, ¿no? Yo creo que logras leerlo y enterarte de muchas cosas sin que por ello se rebaje el nivel. Vamos, yo se lo recomiendo a todo el mundo que quiera, bueno, tener una visión un poco más profunda de lo que es la globalización. Traigo también para recomendar un libro de poesía, el último libro de poesía que leí, lo he estado leyendo hasta hace poco, que es tocho y bastante grande, de poemas de Bukowski. De hecho, es el último libro que Charles Bukowski publicó. Se llama Poemas de la última noche de la Tierra. Y bueno, yo es un libro que se lo recomiendo, también se lo recomiendo a cualquiera que, sobre todo a la gente que no lee habitualmente poesía. Yo creo que es un libro que le puede enganchar mucho porque es un tipo de poesía muy narrativa, yo creo que es muy fácil de leer. Aparte bueno, yo creo que el personaje, son poemas muy autobiográficos y yo creo que el personaje tiene mucho interés y tiene mucho gancho, y me parece que está francamente bien. Es decir, que me parece que es un autor, sabiendo aparte que es el último libro que publicó, me parece que es un autor que se despidió de la literatura pues estando en plenas facultades. Detecto últimamente ahí entre la gente que hay un rechazo a Bukowski y tal, también porque yo creo que en parte por gente a lo mejor que precisamente ha sentido rechazo hacia él, por un público más conservador que siente rechazo hacia él por todo el tema alcohólico, vagabundo, tal, y luego también por cierto público que como que ha abrazado su malditismo de forma totalmente, bueno, pues irracional o inconsciente, ¿no? Yo creo que más allá del malditismo me parece que es un autor grandísimo, ¿no? Que tiene esa mezcla por un lado de dureza, de un tipo que era borracho, un tipo que era vagabundo, que le gustaba meterse en broncas, en peleas, un tipo mal hablado, pero luego un tipo pues ahí muy sensible, que bueno, pues que ahí está, se ven los poemas, ¿no? Que tienen mucho emocional, que luego le conmovía mucho la música clásica, y yo creo que los poemas son así, ¿no? Que mezclan por un lado ese lado de su personalidad más bronco con también se ve reflejado pues su, bueno, pues la sensibilidad que por otro lado tenía.
lo último que os recomiendo es una de mis novelas favoritas, que es El varón rampante de Italo Calvino. Y bueno, que vamos, me parece una delicia y una maravilla para leer. Es una novela divertida, al mismo tiempo fantástica, histórica. Es la historia de un joven de la aristocracia que bueno, cuando es un niño, a finales del siglo XVIII, por una perreta infantil decide subirse a los árboles de un bosque y dice que de ahí no va a bajar nunca más. Entonces, bueno, el tipo, lejos de, a pesar de estar viviendo en los árboles, es decir, dentro de lo fantástico que es vivir en los árboles y tal, el tipo no deja de intervenir nunca en lo que sucede abajo, ¿no? Y entonces el tipo se convierte en una especie de ilustrado, participa en la revolución liberal, es como una especie de sabio para la gente de allí, tiene luego también mucho éxito con las mujeres y tal, se convierte en una especie de Casanova y tal, y yo creo que, vamos, es una novela fantástica, vamos, es una de mis novelas favoritas. Era de mediana estatura, de cuerpo lleno de manchas y maloliente, de cabello tirando a rubio, de rostro más hermoso que atractivo, de ojos azulados y bastante débiles, de vientre abultado y piernas bastante delgadas, pero de salud excelente, y además se creía un gran artista, tanto que llegó a lamentar su propia muerte. ¿Acaso se cree que sabe de quién estamos hablando? ¿Sabes quién dijo antes de morir: qué gran artista muere conmigo? Pues no. Diu. ¿Y si te digo que era un emperador romano? Tampoco. Hola, ¿le podríamos hacer una pregunta? Él. ¿Quién? Él, sería él. ¿Me puede decir un nombre? Marcelo. Marcelo. Muy bien, muchas gracias. Pero enseña a la niña que la vean en la tele. ¿Quién fue el que dijo: qué gran artista muere conmigo? Pues no lo sé. ¿Un nombre? Ni idea. ¿Cualquiera que se le ocurra? No sé, Julio César, no sé. La verdad que ni idea. No. ¿Ni idea? ¿Y un nombre me pueden decir? Haji. Vale, gracias. Yo. ¿Usted? Era yo. Hola, buenas, perdone que le moleste. Un segundo. Era yo. Es que no sé quién. Estaba más loco que yo todavía. Ah, vale. Gracias. Buenas tardes. Si le digo qué gran artista muere conmigo, ¿me sabría decir quién pronunció esa frase? Ni idea. Y solo me es para responder una pregunta muy sencilla sobre emperadores romanos, ya que van a la biblioteca y que nadie me la ha sabido responder bien, por favor. Y si le digo qué gran artista muere conmigo, no le doy pena. Y no me podría decir quién lo dijo tampoco. Que dijo antes de morir: qué gran artista muere conmigo. Y si le digo que era un hombre un poco aficionado a quemar cosas. Venga, muchas gracias. Ay, no, hija, no lo sé. Y si le digo que era un hombre aficionado a prenderle fuego a las casas y que tocaba mucho la lira. Ni idea. Que salen muchas películas, tampoco. Tampoco. Vale. ¿Fuiste a pegar? Con una que no sabe nada. Venga, muchísimas gracias. Vale. Mira, todo esto, dímelo, aunque no salga. Nerón. Ay, Nerón. Ay, Meca, pues no lo sabemos. Nerón, que quemó Roma. No sé, Nerón sería. Efectivamente se trataba de Nerón, y es que este emperador romano tenía una enfermiza afición por la poesía y por la música. De él decían que jamás alcanzaría el poder, pero lo hizo para bien o para desgracia. De hecho, dicen que incendió Roma solo para construir la Domus Aurea, una casa que se movía con el sol, pero que fue destruida cuando el emperador se suicidó. Pero contrariamente a lo que se piensa, Nerón no fue un mal emperador. Repartía alimentos entre la gente y aunque adolecía de egoísmo, también bajaba los impuestos. Pero como todo en esta vida tiende a torcerse, tras asesinar a Séneca despreocupó los asuntos de Roma y solo se preocupaba por alimentar su propio ego. Razón tenían los griegos al afirmar: el parto tiende el arco, Nerón empuña la lira. Cuando tengamos que marchar a la defensa del imperio, este será Apolo cantor y aquel Apolo arquero. Y al parecer, poca razón tenía él al afirmar: qué gran artista muere conmigo, aunque, dicho por Ustinov, es otra cosa.
básicamente Especies de espacios lo que intenta es sobre todo que la gente reflexione sobre el espacio de la galería, principalmente sobre el hueco este que tenemos aquí detrás, que es muy peculiar, y es un poco lo que aparece en todos los cuadros, ¿no? En la serie, lo que se repite, es el leitmotiv de la serie. Consiste más que nada en la articulación de dos mundos muy opuestos, un mundo muy geométrico, muy contenido, muy racional, con otro mucho más orgánico, muy lírico, siempre con el blanco de fondo, que es lo que habla un poco pues del vacío, que siempre es el que permite la articulación entre esos dos mundos tan opuestos. Bueno, yo personalmente no suelo trabajar con bocetos, simplemente empiezo a hacer una forma y a partir de ahí empiezo a trabajar dependiendo de lo que me vaya sugiriendo. Yo, por ejemplo, el tema del boceto me parece un poco... no me gusta trabajar de esa manera, o sea, prefiero que me vaya sorprendiendo un poco el cuadro a medida que lo voy haciendo, no tenerlo todo tan agarrado y tan previsto. Yo creo que se puede dejar llevar uno, lo que no creo es el tema de la inspiración y las musas y este tipo de cosas. O sea, sí creo que hay que estar en el taller todos los días, independientemente de que hagas o no hagas, estar delante de la obra, ver los cuadros, igual puedes estar pues leyendo, escuchando música, no pintando, vaya, pero sí estar en el espacio de trabajo, creo que es muy importante para poder enfrentarte al trabajo. Lo que ahora son huecos, antes eran volúmenes, y precisamente pues lo que os comentaba del espacio este que contiene la galería, pues fue lo que me sugirió pues introducir el hueco, que además tiene mucho sentido con mi trabajo porque precisamente habla del vacío, entonces era una ocasión para que convivieran esas dos cosas, de interactuar un poco con el espacio y a la vez reconducirlo con mi trabajo. Se afronta el vacío desde un punto de vista muy formal, pues eso, la geometría, espacios que se basan muchísimo en la arquitectura, en el hueco, en el espacio que la arquitectura deja para el transcurrir ciudadano. Y luego hay otro tipo de trabajo, como es el fotográfico, por ejemplo, que aquí no está ahora mismo, pero que sí que habla de un vacío pues, de la ausencia, un vacío un poco más místico. Con este programa yo cada vez me siento más como una niña caprichosa que consigue todo lo que se propone. Por ejemplo, conocer al fabuloso narrador que en 1997 ganó el Tigre Juan con fabulosas narraciones por historias. Ese fabuloso narrador es Antonio Orejudo y yo pues me siento totalmente feliz. Desde esta primera novela y el premio del Tigre Juan, luego el del Ateneo de Andalucía y ahora Reconstrucción, ¿cómo ha sido un poco todo el periplo? Que es una palabra que suena muy bien. Ya, un periplo, bueno, yo también estoy encantado de que una fabulosa presentadora me haga una entrevista fabulosa. Bueno, es un periplo, el periplo de cualquier escritor, que consiste en ganar lectores. Fabulosas tuvo una acogida media,
La siguiente, Ventajas de viajar en tren, una acogida un poquito mejor, y Reconstrucción creo que da un salto bastante grande como narrador, ¿no? Ha ido subiendo el número de lectores y inevitablemente la última novela también acaba repercutiendo en la primera, ¿no? Aunque Fabulosas se encuentra difícilmente en las librerías, creo que me ha dado un prestigio, no sé si merecido, pero un prestigio al final. Bueno, merecido yo creo que sí. En Ventajas de viajar en tren, una de las cosas que te han comentado es que tiene como bastante regusto cervantino, por decirlo de alguna manera, que recuerda concretamente a dos de las novelas ejemplares de Cervantes, que una es Castigo para perros y la otra... El casamiento engañoso. El casamiento engañoso, exacto. Yo creo que esa también, Fabulosas narraciones por historias, igual que Ventajas de viajar en tren, tienen ambas un cierto regusto cervantino, ¿no? Es el escritor en quien yo he aprendido a hacer los 4 malabares que solemos saber los escritores, y se nota, ¿no? Ventajas de viajar en tren, yo siempre digo que es un plagio de esas 2 novelas ejemplares, ¿no? Directamente un plagio. Bueno, al menos lo admiten, no como otras personas que plagian de verdad y dicen que es intertextualidad, que me encantaría que me explicaran el término. Bueno, está muy bien, ya que te dedicas al oficio. ¿Exactamente qué diferencia hay entre plagio e intertextualidad para los profanos? Bueno, exageraba un poco cuando decía plagio, pero en realidad yo creo que toda la literatura es un plagio, y eso no es malo. Yo creo que toda literatura nace siempre de otros libros. No puede haber nunca un libro que nazca del vacío, de la nada, no. Los libros siempre nacen de otros libros que hemos leído, que nos han gustado y que en cierto modo, consciente o inconscientemente, imitamos. A eso es a lo que me refiero yo cuando digo plagio, ¿no? Yo leí a Cervantes, leí estas novelas ejemplares, me gustaron tanto que lo que hace uno cuando algo le gusta es tratar de imitarlo, ¿no? Es lo que hacían también los pintores antiguos, ¿no? Cuando estaban en un taller con un maestro, trataban de imitarlo y luego poco a poco iban encontrando su propio lugar y su propio estilo. Lo que sí tienes es como una especie de gusto también por ambientar en otras épocas. En Reconstrucción, por ejemplo, está ambientada en el siglo XVI, esta está ambientada a principios del siglo XX. ¿Hay algo que hacer en el siglo XXI? Pues yo creo que sí. Lo que ocurre es que tal vez los escritores ponemos personajes... En realidad todas las novelas son novelas históricas porque suceden en el pasado, ¿no? Pero poniendo una novela en el pasado, uno parece que habla de su propia época, porque uno siempre habla de su propia época, aunque hable del pasado. Parece que puede hablar de su propia época en perspectiva, ¿no? Parece que poniendo los personajes un poquito más lejos de nosotros, los vemos de lejos y los vemos mejor. Pero en realidad, aunque las novelas estén situadas en un tiempo muy lejano, uno, quiera o no quiera, siempre habla de su tiempo. Es inevitable. Por cierto, hablando uno de su tiempo, en conversaciones con autores contemporáneos dicen que quizás la novela de los últimos años, de las últimas décadas, en general es difícil encontrar cosas que a uno le sorprendan como lector. Y bueno, está la frase esta que dice Jesús del Campo, que desde Cunqueiro no hay casi nada nuevo. ¿Eres partícipe de esa opinión o realmente crees que sí que se están haciendo cosas nuevas? Lo que pasa es que no tenemos perspectiva para apreciarlo. De eso no me cabe duda, es decir, es necesario que ocurra, que transcurran unos cuantos años para que uno pueda valorar y calibrar la producción no solo literaria sino artística del tiempo en el que vive, ¿no? Yo creo que cosas nuevas, si se hacen nuevas, entendiendo como novedad algo que siempre se apoya en el pasado. Pero sí podría dar unos cuantos títulos de novelas hechas hoy que a mí me resultan novedosas e interesantes. Obviamente no pueden hacer un Cervantes cada 5 años, ¿no? Imaginemos... Hay gente que lo sepa apreciar cada 5 Claro, años. efectivamente, pero imaginemos de cuántos escritores nos acordamos del siglo XVI, de cuántas personas nos acordamos del siglo XVII, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX. Nos vienen a la boca uno o dos nombres en 100 años. Lo mismo va a suceder en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? Los que queden van a ser 1, 2, 3 personas. Bueno, ¿podrías darnos algunos títulos, por ejemplo? Pues yo recomiendo vivamente una novela que acabo de leer y que me ha encantado, que se llama Insensatez, de Horacio Castellanos Moya, me parece que es el segundo apellido, que está publicada en Tusquets y que, bueno, es de lo último que yo he leído en español. Este escritor es un hondureño que vive en Frankfurt y de lo último escrito en español que realmente me ha impactado. Recomiendo la lectura.
amén del escepticismo de algunos que quizás no tiene tampoco un fundamento muy real, está la otra circunstancia con la que uno se enfrenta, que es esto de que ahora parece que todo se publica, todo sirve para publicar, y a veces incluso lo único que no sirve para publicar, excluyendo pues determinados casos, es lo bueno. Es decir, a veces con un nombre, por ser conocido por los mass media, uno puede publicar cualquier cosa en el hipotético caso de que le haya escrito esa persona. ¿Tú te suscribes un poco a esta frase de que lo más elegante últimamente es no publicar? Bueno, pues a la vista de la... Bueno, evidentemente si publicas no, pero bueno. No, es cierto que hay una abundancia difícil de manejar ahora mismo en la mesa de novedades. Cuando uno va a una librería y ve la cantidad de libros nuevos y vuelve a la semana siguiente y ve que todos esos libros se han renovado por la misma cantidad y todos nuevos otra vez, uno se abruma y expresa de ataques de ansiedad y no sabe exactamente cómo puede manejarse en esa selva de nuevos títulos, ¿no? No sé si lo más elegante es no publicar. Lo que sí creo es que resultaría muy elegante por parte de los editores contenerse un poco y no convertir la literatura en algo así como una oferta de yogures donde hay sabores para cualquier gusto y todos ellos con fecha de caducidad, ¿no? Porque la literatura es todo lo contrario a un producto con fecha de caducidad, es todo lo contrario. Es un producto que a partir de una determinada fecha empieza a activarse y empieza a funcionar. Una de las cosas que uno cuando, por ejemplo, lee fabulosas narraciones por historias piensa es, jolín, qué divertido sería que me hubiesen explicado a la generación del 98, del 27, que me hubiesen hablado Juan Ramón Jiménez, como hablas tú en esta novela, que por supuesto, aunque en algún momento te entra una duda horrible en el cuerpo, en plan de, ¿será verdad? Es ficción. Has caído un poco en la tentación de explicar a este tipo de autores también, basándote en una visión un poco más ficticia, un poco más imaginaria, siempre y cuando se lo explicaras a tus alumnos. No, yo como profesor soy muy serio, muchísimo más serio que como escritor y como entrevistado. Pongo otro tipo de cara y normalmente no suelo mezclar las fabulosas narraciones con la historia, suelo hablar solamente de historia, ¿no? Pero... ¿Serio quiere decir que es sinónimo de hueso? ¿Es un profesor? No, además que suspende. No, suelen aprobar casi todos, pero normalmente no suelo sonreír mucho en clase y suelo ser bastante menos gamberro con mis novelas. Pero tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Porque la historia de la literatura, al fin y al cabo, como su propio nombre indica, es una historia. Nosotros en español no distinguimos entre historia verdad e historia mentira. Tenemos la misma palabra para las historias que son verdad y las historias que son mentiras, ¿no? De manera que cuando yo enseño literatura soy un historiador, digamos, serio, que no tiene nada que ver con el historiador que escribe estas novelas, ¿no? Estas pequeñas gamberradas. Pequeñas gamberradas en las que, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez los corren a sombrerazos los protagonistas de esa historia, que además van un poco a contracorriente. Las revistas que cuando empezaba a aflorar pues Federico García Lorca, iban a las revistas contraactuales, creo que se referían, a las que decían, no, Clarín es estupendo, Pereda es estupendo. ¿Cómo escoger precisamente a la parte, digamos, menos favorecida de la historia? Porque uno siempre dice, la generación de 27, qué guapos eran todos, qué monos, qué listos y avanzados, y tú coges precisamente a los que están en el periodo anterior, los que no les gustan esa especie de visionarios. Bueno, a mí lo que me divertía precisamente de esta novela era contradecir o atacar o burlarme un poco de esa especie de iglesia laica en la que se ha convertido la generación del 27. La generación del 27, que tiene a su Jesucristo superstar en la persona de García Lorca, siempre me ha parecido una cosa tontamente sagrada y tontamente indiscutible. Y juguetear un poco con los mitos de la gran literatura y hacerlos bajar a la tierra, ellos que están levitando permanentemente en nuestros libros de texto, me parecía un ejercicio saludable, entretenido y pedagógico también, ¿por qué no? Y eso es lo que he intentado hacer en fabulosas narraciones, entre otras cosas. En las entrevistas comentas que hay gente que le tiene un poco de miedo a eso de que la literatura pueda verse como un juego y que partir de ese miedo puede ser hasta cierto punto un error para entender la literatura. Sí, la literatura es y debe ser considerada un juego, una cosa que nos proporcione placer. Si la literatura no nos proporciona placer, no sirve para absolutamente nada. Yo no soy partidario de tratar ni la literatura ni la historia de la literatura como una cosa sagrada y lejana a los hombres, ¿no? La literatura se hizo para el disfrute de las personas y si pierde ese sentido, pierde su sustancia completamente. Si uno no se ríe, si uno no disfruta, si uno no siente placer de alguno o de otro modo, no tiene ningún sentido leer. De manera que yo defiendo ese sentido lúdico de la literatura y además soy un firme partidario de tirar los libros que nos aburren y dejarlos a la mitad.
Pues muy bien, como este libro o cualquier otro de los de Antonio Orejudo no va a aburrir ni lo vamos a dejar a la mitad, nosotros lo que recomendamos es que uno empiece su sesión placentera precisamente con fabulosas narraciones por historias. Para comprobar que el hip hop existe en Asturias, la 12ª Escuela de Seronda convoca esta noche especial de cultura urbana. Aquí, en Señalados, os la traemos. Junto a mí tengo a Norberto de los... A ver, dilo tú. ¿Cómo es el arte del break? Pues es que para mí vale cualquier cosa, es improvisar, bailar, sentir la música y bailar nada más, no sé explicarlo en pocas palabras así demasiado. Para mí es entrenar tu cuerpo y tu mente con la música. Bego, la organizadora de esta noche de espectáculo de hip hop, ¿existe realmente el hip hop en Asturias? Bueno, el hip hop como tal, lo que se conoce aquí es... Nosotros lo que intentamos desde la Escuela de Seronda es patrocinar un poco, traer una representación de los grupos hip hop base. O sea, no el hip hop comercial que tanto se está llevando y tanto se está estilando ahora, que tiene mucha menos calidad para nuestra forma de pensar que el hip hop base, que es lo que nosotros tratamos de traer en esta noche. Y, o sea, nos parece una representación de grupos muy jóvenes que tienen muchas cosas muy interesantes que decir, piensan, son reivindicativos, se mueven por lo que les gusta, expresan sus sentimientos, y a mí me parece una forma muy, muy importante de apoyar a la juventud, ¿no? Desde la cultura hip hop, que no todos son letras vacías, sin sentido, sino que esta gente tiene mucho que decir y están haciendo cosas importantes a Asturias. Bien, siento que mi vida seca cuando doy un paso en falso. No creo que mis sueños se cumplan aunque muera lucha. Mi mente está llena de niebla y no veo el camino recto, pero he aprendido a caminar por estos senderos.
soy activo. Empiezan a criticar, tendré que andarme con sigilo. Desde escribo nueva voz para tus oídos. Hijo de puta, la beca brilla con estilo. 13 palabras, nada más soy para contarte. Ellos son 13 palabras, un grupo jovencísimo de Mieres, ¿verdad? Sí. Y vamos a dejar que se presenten ellos mismos. Somos 13 palabras de Mieres, el Scans, el Narcas y el Kichu. Y vamos aquí a... ¿Y tú? Yo Rulo. Nosotros tenemos nuestro propio estilo de música, creo que en Asturias hay bastantes grupos que tienen su propio estilo, una musicalidad y unas cosas diferentes al resto que puede haber en España o en América o donde sea. No sé, nos parece que el hip hop americano ahora está muy de moda y eso, y se vende mucho, pero bueno, nosotros tampoco vamos a ese término del hip hop. Hay muchos temas de... Planes para entrar en el Congreso de los Diputados. Nadie saldrá ilesa si de manos al aire estás muerto. Planes para entrar en el Congreso de los Diputados. Nadie saldrá ilesa si de manos al aire estás muerto. Claro, el franco descaro y a la mínima reyerta. Estos tres encapuchados se disparan en la nuca. Atentos, diputados todos sentados en sus asientos. Venimos cargados con bombas para empezar contra que se mueva. Ya en el Parlamento cualquiera cóctel molotov. Por si hay algún desliz de Bernie, el Azurín, el Denis preparando una bomba atómica. Sí, vamos todos contra el presi, él tiene mal, el Villescaquis, Montón y Naupal Sporting. Tú, procura no dar ni un paso más. Sí, tú, procura no dar ni un paso más. ¿Sobre qué temas cantáis? Hombre, de todo un poco lo que es hoy en día el problema de la tierra, pues hoy en día se cambia de la tierra a lo que es el hormigón, el acero, pues estamos digamos que recurrimos a los principios, ¿no? Lo que es la guerra hoy en día. ¿Problemáticas regionales también? Sí, un poco en general, un poco protesta, un poco hacer lo que nos gusta, sentir que representa lo que cantas. No se puede dar marcha atrás, sí, somos la fuerte, no picamos a la puerta, pasamos sin preguntar, si te ves preparado, no puede llegar aquí, puede que haya llegado fuera por fin, no hay nada que hacer, ya no se puede dar marcha atrás. Creo que hay nivel, para ser Asturias creo que hay nivel y bastantes grupos, o sea, más que en otras provincias me parece que sí, vamos. ¿El rollo del hip hop existe realmente en Asturias? Pues sí, yo creo que sí, ¿eh? Jolín, si lo hacéis vosotros existirá, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver con lo de América y tal, o sea, nosotros solo vimos lo que era y ahora lo hacemos nosotros, pero de otra manera muy distinta, o sea, no tiene que ver. Nos guiamos nos gusta y nos guiamos por eso, que nos marcaron ellos desde un principio y ahora ya lo continuamos nosotros por otro camino. Ya va cambiando la movida, en cada sitio es diferente y en cada lengua, cada todo es diferente. Hip hop francés no tiene el mismo flow que el español y que todo esto, depende de la lengua tal y de cómo cante la gente y eso. Hombre, existir existe, no como movimiento unido sectario, pero sí, como gente que pinta, gente que baila, gente que rima, gente que pincha, existe. Y ves, llevamos aquí, dimos 3 conciertos en una semana aquí en Gijón y gente hay. Así que sí, existe, están ahora los breakers bailando y eso. Sí, hip hop hay. A ver, hay muchos estilos de rap en Estados Unidos que a mí no me gustan porque es eso, competencia. La competencia no me gusta. La gente lo que tiene que hacer es unirse para avanzar. Eso... La gente siempre echa de menos el cómo bailaba antes con gente y eso era porque antes no pensaban en competir sino en bailar y en pasárselo bien. Y uniéndose fue como mejoraron. Ahora hay un parón grande y eso es así y eso es para todo el mundo. La gente que compite acaba estancándose porque para ellos lo que ellos hacen es siempre estará mejor que lo que hacen los demás. Y eso no es así. Hay que abrirse y saber que tienes que aprender de todo. Creo que el hip hop es la canción por protesta del siglo XXI y estoy haciendo un trabajo sobre el declive industrial en Asturias y voy a incluir la canción de Stoned Atmosphere de Patria Sin Sol, que
que habla del declive de la cuenca minera y de la caída en el mundo de las drogas de toda la gente que no tiene trabajo ni futuro. La minería, las prejubilaciones, que lo cierren, Menasa, toda la siderurgia. Tenemos aquí a uno de los pocos que trabaja en la siderurgia, que es corista nuestro. Aparte, Fosky, saluda a cámara. Buenas. Y nada, un poco la miseria donde nos movemos. Que o sea, no hay tan miseria como en, yo qué sé, como en Centroáfrica, pero miseria hay. Y tal, y nada, hablamos más o menos de eso. Pues genial. Sí, bueno, y si no, lo mismo. Sí que es lo que hay. Y finalmente todo parece tener significado, todo adquiere un sentido. Cuando sabemos el desenlace de la historia, cada guiño que pasaba inadvertido en un primer momento adquiere valor. Recomendamos ver Memento de Christopher Nolan y verla una segunda vez. Si eres de los que prefieren a Chris Columbus y no te importa reconocerlo, puedes dejar constancia en senalados.blogspot.com. Volvemos mañana a las 7:30 aquí, en Teleasturias, la autonómica. Your solution's pollution. All you're blocking out some. People gotta suffer. It's the same. Nothing's really done. How much you make the wrong people in control. Take you by your hands. Corruption. Realmente hacer balance no se diferencia mucho de las autoevaluaciones de los sistemas pedagógico-pragmático fallidos, pero como a nosotros nos ha calado mucho la EGB, tendemos a mirar atrás y aprender para saber que todo ha estado ahí por algo, como en un cuento de Cortázar. Tenemos en Señalados un extracto, dos de los miembros de Estirpe, así que yo creo que lo mejor es dejar que ellos mismos se presenten si es que necesitaban presentación. Yo soy Marc, cantante de Estirpe. Y Javier, batería, de Estirpe. Bueno, cuarto disco ya, si no me salen mal los números, me salen bien. Desde el primero, ¿cómo ha ido evolucionando hasta que al final os pongáis a inventar el mundo? Pues una historia muy larga, llevamos ya 8 años y bueno, pues mucho trabajo. El primer disco salió en el 98, luego más tarde salió en el 2000 Víctima del mismo sol, en el 2002 Ciencia. Y ahora pues Inventarse el mundo, pues la verdad que una trayectoria muy larga, ¿no? Hemos estado tocando por cualquier rincón del país, bueno, aquí en Gijón estuvimos en Varsovia, en lo que es una sala, y me parece que antes estuvimos también, ¿no? Sí, la Semana Negra también estuvimos, Semana Negra, y luego bueno, por Oviedo, en Pravia, sí, ya conocíamos, ¿no? Por aquí. Sí, nos hemos dejado caer por aquí alguna que otra vez. Y bueno, pues la verdad que nos gusta repetir porque creemos en... También tú quieras reír o quieras seguir jugando a controlar el cielo, dejará ya de dormir. No sueñes, no pienses, siéntelo, derrite el hielo de tu corazón. Llámalo miedo, llámalo perdón. No es tarde para ver que el tiempo enfriará nuestra ilusión, nuestra cruz. Algún culpable y ahora siéntelo, derrite el hielo de tu corazón. Llámalo miedo, llámalo perdón. Antes que
pero siempre no ha caracterizado mucho pues romper esquemas, ¿no? En directo, ¿no? A lo mejor yo me estoy encontrando mucha gente que decía, no me imaginaba así en directo, ¿no? Pero realmente somos un grupo que da mucho espectáculo, ¿no? Porque nos gusta y lo sentimos. Sí, sí que lo dais. ¿Cuál es la niña de vuestros ojos en ese proyecto, esa canción? Eso que está a punto de salir, pero que siempre se hace un poquito esperar, que tenéis ahí al borde, aparte de estar promocionando el disco, claro. ¿Te refieres así como a alguna meta, ¿no? ¿Algún objetivo así? Sí, algún proyectillo, algo que haya por ahí que os esté pinchando. Pues, no sé, ¿no? Siempre nos ha tirado mucho, una vez que conquistemos, entre comillas, el mercado nacional, ¿no? Todo el territorio español. Siempre nos ha tirado mucho el tema de Sudamérica, intentar abrir campo en Centro Europa. No sé, son cosas que se han tocado a nivel muy underground, pero tenemos los pies muy en la tierra y en principio lo más importante para el grupo es crecer en todas las ciudades, que el grupo sea cada vez más grande en todos los sitios y convencer a la gente en directo, ¿no? Eso un poco, realmente es el objetivo prioritario del grupo. Pues Estirpe, que es un grupo que convence en directo, podemos dar fe tanto el cámara como yo, y para quienes aún no podían dar ese credencial, os dejamos precisamente con un tema de ellos en directo. No es tarde para ser mejor de lo que fui, tal vez por ti. En la idea de que el grupo vaya creciendo poco a poco, en que la gente con el boca a boca vaya haciendo que el grupo sea cada vez más conocido, y bueno, pues aquí estamos en una sala digamos en condiciones, que es Albéniz, que bueno, que ha sido difícil, ¿no?, llegar aquí. Un rollo en un principio quizás más metalero, ahora más rockero. ¿Cómo definiríais con lo difícil que es, porque es muy difícil, lo que hacéis? Pues nosotros básicamente hacemos rock. Ha habido Ciencia, por ejemplo, era mucho más metalero, ¿no? A lo mejor, no sé. Pero este último disco creo que hemos intentado hacer canciones, ¿sabes? Canciones de rock, canciones muy melódicas, canciones que intenten hacer, no sé, reflexionar a la gente, ¿no? Y hacer sentir lo que nosotros sentimos, ¿no? Puede parecer una tontería, pero ¿por qué cosas se pueden cantar? ¿Qué motivación hay en las letras? Hombre, yo creo que cualquier artista, en definitiva, lo que hace es canalizar lo que ve, lo que siente y hacerlo canción, en nuestro caso que somos un grupo, y mediante esa canción hacer que la gente sienta algo, ¿no? Para nosotros, lo que te decía antes, Marc, intentar que reflexionen sobre algo, denunciar algo también, aunque no somos un grupo, digamos, reivindicativo, ¿no?, como muchas bandas ahí que son muy explícitos. Nos gusta cuidar la forma de contar las cosas y no sé, nos inquietan los temas de cualquier persona que esté un poco al día, ¿no? Cualquier, no sé, temas como América, temas como, no sé, te voy a contar, este disco habla más de sentimientos, ¿no? Pero siempre estamos relacionados mucho con la realidad que pasa en la calle, con la experiencia que vive el grupo, como antes te contábamos, de toda la trayectoria, de la amistad, relaciones personales. No sé, no, son realmente el tema del que hablan las canciones es muy básico, ¿no? Habla de sentimientos. Cosas que afectan, ¿no? Exactamente. Lo importante, creo, de Estirpe es que la manera de contarlo creo que es lo que le caracteriza, ¿no? Que cuidamos mucho la forma de decir las cosas y no nos gusta ser tan obvios ni ser demasiado explícitos para que la gente haga suyas las canciones y que las sientan de verdad, y es cuando, no sé, ¿no? En mi caso, yo creo que cuando te identificas con una letra es cuando ya es lo máximo, ¿no?, para hacértela sentir. Sí, conseguís, hablando de experiencias concretas, que sean trasladables a las experiencias concretas de otras muchas personas, hacerlo universal. Sí. Eso creo que, no sé, lo máximo que se puede conseguir haciendo música e intentando transmitir lo que has vivido, lo que sientes, lo que piensas, y si una persona la hace suya esa canción, pues bueno, puede llegar hasta lo más profundo, ¿no? Lo vuestro en los directos, quien lo ha visto lo sabe, es casi catárquico. Os montáis unos directos, bueno, no podemos decir la palabra que se nos pasa por la mente por esto del horario, pero muy buenos, vaya. Bueno, nosotros intentamos siempre escenificar lo que la gente no es capaz de ver cuando escucha música, ¿no? Entonces, el concierto te da todas las posibilidades, ¿no?, para hacer y demostrar
qué es lo que quieres hacer, qué quieres conseguir, qué quieres transmitir. Y es lo mejor que puede dar un grupo, ¿no? El directo, ahí no hay trampa ni cartón, es simplemente el grupo y bueno, yo creo que hay que llamar la atención de una manera sin perder el respeto con el público ni que el público lo pierda con